Marina Arkadyevna Chernousova deslizó el marcador rojo del calendario hasta la fecha correspondiente y miró por la ventana. Observó el árbol desnudo que se mecía en su patio y al frío Bobik, el perro encadenado, que buscaba refugio improvisado. —¿Qué miras, Smiga, con esa cara? —preguntó Georgi Chernousov, su marido. Marina recordó el día anterior, cuando Georgi entró en la cocina, volvió a beber, pensó, mirando las ojeras y el aspecto descuidado de su esposo, con la nariz enrojecida y el cabello grasiento. Marina se hizo a un lado para dejar que su marido pasara hacia la cocina. Él murmuró algo con desgana mientras abría una a una las ollas. —¿Tienes borscht, crema agria en la nevera y pan en la alacena? —dijo Marina sin mirarlo. —Si el pan no se ha echado a perder, claro. Ella casi nunca comía pan, limitándose a 1 o 2 tostadas al día, debido a los problemas estomacales que recientemente se habían agravado. Su médico le había recomendado reducir su consumo de pan lo más posible. Aún así, el pan en la alacena llevaba allí casi una semana. —Me prepararé un té —pidió Georgi de mala gana. —Pon la tetera mientras sirvo el borscht. Lentamente, se dirigió al fregadero, donde los platos recién lavados reposaban sobre una toalla. Chernousov tomó un plato hondo y comenzó a servir la sopa de remolacha con crema agria. Marina se sentía sumisa, resignada a seguir las órdenes de su marido. Aún recordaba aquel incidente de hace año y medio, cuando Georgi llegó borracho a casa. Ayer tampoco había llegado sobrio, pero al menos ella no lo escuchó entrar. Eran casi las 2 de la madrugada cuando cruzó el umbral, y Marina ya estaba dormida. Después de encender el gas bajo la tetera, Marina volvió al salón. Al pasar por la puerta que conectaba la cocina con el pasillo, su mirada se posó de nuevo en el calendario y en el deslizador rojo que marcaba el día 24. Una sensación extraña, un anhelo de algo indefinido, la invadió nuevamente. Con ese malestar, salió al pasillo y luego al salón, donde la televisión estaba encendida. Un programa matutino mostraba a un joven chef preparando recetas. Marina se sentó en el sillón, tomó el mando del reposabrazos y subió un poco el volumen. Se colocó las gafas, que siempre llevaba colgando del cuello. El chef estaba preparando chuletas de Kiev, pero en lugar de mantequilla, añadía queso. Marina conocía bien la receta, pero intentaba convencerse a sí misma de que era necesario recordarla. Mientras seguía los movimientos del cocinero, Marina se sumergió mentalmente en el proceso, permitiéndose olvidar temporalmente sus preocupaciones. Pero, cuando abrió los ojos de ese escape, lo primero que vio fue el cuerpo ebrio de su marido y el desagradable olor a alcohol y pimienta que invadía el aire. Cerró los ojos en la oscuridad y, en silencio, rezó para que Georgi se recuperara. Sin embargo, momentos después, su esposo reapareció en la cocina, interrumpiendo su refugio mental. —Marina, ven aquí —gritó Georgi con voz áspera. —¿Qué quieres? —murmuró ella de mala gana, tratando de aferrarse a su mundo imaginario, donde aún cocinaba despreocupada esas chuletas de Kiev con queso en lugar de mantequilla. —Ven aquí —gritó Georgi. —Ya estoy sentado y la tetera está hirviendo, sírveme un poco de té. Marina, con un suspiro silencioso, pensó, nada de qué preocuparse, tendré que levantarme. Las chuletas de Kiev con queso, en lugar de mantequilla, seguían flotando en su mente. Se incorporó lentamente del sillón, sintiendo un tirón en la parte baja de la espalda. Con una mano se sostuvo esa zona, y en silencio salió al pasillo para dirigirse a la cocina. Georgi Petrovich estaba sentado en el sofá de la esquina, frente a la mesa, comiendo su sopa de remolacha con crema agria. —Voy a necesitar otro bollo —dijo entre bocado y bocado. —Estás perdiendo el tiempo, no sé dónde piensas conseguirlo. Marina Arkadyevna, casi sin pensar, se atrevió a hablar. —Tendré que buscar una tienda —respondió suavemente, mientras su marido dejaba de mover la cuchara por un segundo y la miraba fijamente, sin bajar la mirada. —Me duele la espalda —murmuró mientras servía el té—, no sé si podré llegar. —Si vas a salir hoy, pasa por la tienda del pueblo —dijo él, apartando la comida con la cuchara. Marina dejó la taza de té caliente sobre la mesa y, justo cuando estaba a punto de salir de la cocina, se detuvo. No supo por qué lo hizo,
pero un miedo inexplicable se apoderó de ella de repente. Su corazón comenzó a latir más rápido, y la ansiedad, que hasta hacía un segundo era inexistente, se disparó. Distintos pensamientos se arremolinaron en su mente, pero intentó ahuyentarlos. Tardó solo unos segundos en calmarse, y cuando la sensación de miedo disminuyó, se olvidó por completo de ella. Sin embargo, de golpe, otro ataque irracional de miedo y ansiedad se apoderó de ella, haciendo que su corazón, ya frágil, latiera con fuerza. Marina regresó al salón y se sentó nuevamente en el sillón. En la televisión estaban transmitiendo un anuncio, y tuvo que pulsar el botón del mando varias veces para asegurarse de que el programa de cocina seguía en marcha. Pero su mente no podía desprenderse de lo que acababa de ocurrir, ni de la extraña recurrencia de esos ataques. ¿Por qué me ha vuelto a pasar?, se preguntaba. ¿Está fallando también mi sistema nervioso? Por un instante, recordó que había desencadenado esos ataques 3 años atrás, y de repente lo comprendió. Cada vez que sentía esa creciente sensación de miedo y ansiedad, su marido estaba detrás de ella. Era la mirada, ahora Marina lo sabía con certeza. Nunca había pensado que podría sentir una mirada tan áspera, furiosa y primitiva como la de Georgie. Pero ya no le quedaban dudas. Esa mirada era lo que le provocaba escalofríos en el cuerpo cada vez que lo captaba. Me odia, pensó Marina, justo cuando sus pensamientos fueron interrumpidos por el fuerte y rápido sonido del salvapantallas de un programa de cocina. Sintió un breve alivio al saber que podría distraerse de sus problemas sumergiéndose en el mundo culinario, guiada por la joven presentadora. Al menos, por unos minutos, podría olvidarse del caos que reinaba en la casa de su marido. De repente, la vieja puerta de madera se abrió con un chirrido. Rex, el gran pastor alemán atado a una cadena en su caja improvisada de tablones medio podridos, no emitió ningún sonido. El viento afuera se intensificaba, los árboles crujían y la luz de la casa estaba apagada. Todos dormían. Georgie, en el pasillo oscuro, llevaba puestas unas viejas zapatillas gastadas que su vecino le había regalado una vez. Se tambaleaba, intentando quitárselas con los pies. De pronto, sin darse cuenta, golpeó con el dedo meñique una pieza de madera dura. El dolor se extendió rápidamente por todo el pie, a pesar de su estado de embriaguez, y gritó con fuerza. La luz del salón se encendió de golpe. Zouye Fyodorovna, la madre de Georgie, y su hermana mayor, Olga, salieron al pasillo, alertadas. ¿Qué ha pasado?, preguntó Zouye Fyodorovna, agitada. Gash, ¿qué ha pasado?, volvió a preguntar, preocupada, al ver a su hijo encogido junto a la mesita de noche. No recibió respuesta. Tras un segundo intento, Zouye miró el reloj que colgaba en el pasillo, marcaba las 3:02 de la madrugada. Junto al reloj había un calendario del año 1999, todavía con la fecha del 30 de septiembre, aunque en realidad ya era el 1 de octubre. «Papá, ¿qué te pasa?», preguntó seriosa, el hijo de 8 años, con voz temblorosa. «Cállense todos», gritó Georgie, enfadado, agarrándose el pie con fuerza. Olga se estremeció al ver a su hermano menor, 1 año y medio más joven que ella, en semejante estado. Gouschen nunca había sido grosero ni con ella ni con su madre. «Dios mío. ¿Has estado bebiendo?», Olga murmuró, incrédula. «No puedes ni confiar en tus propias palabras». Marina dijo que ya es hora, añadió Maxim, aunque Marina estaba en el trabajo. «¿Por qué no se callan y me dejan en paz?». Georgie gritó aún más fuerte, mientras el dolor en su pie comenzaba a disminuir lentamente. «El dinero no es problema. Pero ustedes hacen un desastre de todo. ¿Han encendido la televisión? ¿Acaso han visto lo que está pasando afuera?». Todos se quedaron quietos, sin comprender del todo lo que Georgie decía. Su hermana y su madre se miraron sorprendidas, mientras la frente de Seriosa se fruncía, y él se llevaba las manos a la cabeza. «¿Por qué estás borracho?», preguntó su madre, Zouye Fyodorovna. «¿Por qué has vuelto a casa a las 2:30 de la madrugada?». Georgie, tambaleándose, intentó enderezarse, pero apenas logró mantenerse en pie. Dio un paso hacia un lado para no caerse y se aferró a la pared con una mano. Con el dorso del dedo, se limpió el ojo izquierdo antes de hablar.
Me han despedido, murmuró, casi en un susurro. Hoy vino Seca, el jefe del taller, y me lo dijo. Un nuevo propietario, un hijo de puta. Dice que no es nada personal, solo negocios. Marina, que había estado escuchando en silencio, se quedó en shock ante la noticia. Intentó hablar, pero las palabras no salían con claridad. ¿Cómo es posible? Empezó, pero Georgie la interrumpió bruscamente. Buscaré otro trabajo, exclamó, alzando la voz. La mujer de Chernousov ya está mendigando. Nosotros no vamos a acabar igual, hurgando en los vertederos, buscando sobras. No. Marina, sin embargo, no podía evitar imaginarlo. Vio a su familia, envejecida prematuramente, viviendo de la calefacción de un edificio desvencijado, vistiéndose con harapos y sin haberse bañado en meses por falta de dinero. Se imaginaba cómo olerían a humedad y pobreza, cómo los piojos y las pulgas correrían por sus cuerpos. La imagen era tan vívida que se estremeció, volviendo de golpe al presente. Ahí estaba, de pie en el pasillo oscuro de su antigua casa, frente a su marido borracho que acababa de ser despedido. Un sentimiento de culpa comenzó a invadirla. El 26 de septiembre, en su 10º aniversario de bodas, ella había estado en un restaurante caro, disfrutando de una cena mientras sonaba jazz de fondo. En la mesa había flores y alcohol costoso. Mientras tanto, el 24 de septiembre, Georgie le había dicho que la fábrica estaba a punto de cambiar de propietario y que el salario de los trabajadores, con más de 7 años de experiencia, se duplicaría. Todo parecía perfecto entonces, como un cuadro de colores brillantes que ella había pintado en su mente. Pero de repente, alguien había derramado tinta sobre ese dibujo, y todo se volvió oscuro. Ahora estaban casi sin dinero. No podían permitirse estar sin trabajo por mucho tiempo. Y Marina ya empezaba a vislumbrar un futuro en el que tendría que criar a su hijo sola. Te lo dije, explotó de repente Soulle Fyodorovna, interrumpiendo el silencio. Te lo dije. No había razón para venir aquí. No hay vida aquí, maldita sea. Remató, casi gritando, separando las palabras con furia contenida. Debería haber escuchado a mi mujer y mudarme a casa de sus padres, pensaba Georgie mientras se tambaleaba. Pero esa posibilidad se había esfumado hace años. Los padres de Marina murieron en un accidente de tráfico. Iban por la autopista hacia una ciudad vecina cuando, al adelantar a un camión, el coche tuvo problemas con los frenos. El padre de Marina, Arkady Belav, intentó regresar a su carril, pero el Kamaz cargado de arena que venía en dirección contraria se desplazaba demasiado rápido. El impacto fue inevitable. El choque frontal mató a ambos en el acto. Marina, que en ese entonces aún era estudiante de enfermería, se quedó sola, heredando la casa de sus padres. Con el tiempo, Marina se casó con Georgie y le propuso mudarse al campo, donde la naturaleza era más pura y tenían una parcela para cultivar. Aunque al principio Georgie tuvo varios trabajos, finalmente consiguió uno estable como tornero en una fábrica local. Ahora, sin embargo, se encontraba despedido y borracho en el pasillo de su casa, escuchando los gritos de su madre, Soulle Fyodorovna. Te dije que no debían haberse mudado aquí. Gritaba la mujer, mientras Marina recordaba las muchas veces que Soulle había alabado el aire limpio del campo, elogiando su decisión. Habría sido mejor quedarse en Seratev. Allí tengo conexiones y podríamos haber arreglado todo fácilmente. Aquí solo das vueltas en círculos, continuaba, sin descanso. Georgie, tambaleándose, miró a su madre con furia. Mamá, cálmate, dijo con voz cansada, mientras Olga, su hermana, intentaba intervenir. Por favor, no discutamos ahora, dijo Olga, viendo que Marina estaba al borde de las lágrimas. Sergei está aquí. La mirada asustada del sobrino de 8 años finalmente logró calmar un poco a Soulle Fyodorovna, pero no lo suficiente. Aún llena de frustración, no se detuvo del todo, lanzando sus últimas palabras con resentimiento. La atmósfera en la casa era sofocante, con la tensión palpitando en cada rincón, mientras la familia intentaba lidiar con la caída repentina y devastadora que parecía envolver sus vidas. Georgie se quedó parado frente a su familia, intentando enfocarse en cada uno de ellos a pesar de la neblina mental que lo embargaba.
Sabía que no debía maldecir demasiado o asustaría aún más a Marina y a su hijo. De alguna manera, comprendía que, aunque hervía de rabia por dentro, esas personas eran las más cercanas a él, las que más lo necesitaban en ese momento. De repente, rompió el silencio que se había instalado incómodamente. ¿Sabes qué?, dijo con voz ronca. Voy a buscar trabajo ahora mismo, mamá. Eso es lo que voy a hacer. Con un pisotón exagerado, el sonido metálico de sus viejos zapatos desgastados retumbó en el suelo de madera. El estruendo fue tan fuerte que Marina y Seriosa se sobresaltaron, incrementando la tensión del ambiente. Zouye Fiodorovna, con los nervios a flor de piel, parecía aún más furiosa. No estaba segura de si su rabia estaba dirigida hacia su hijo, por volver borracho a casa a las 2:30 de la madrugada, o hacia Marina, a quien culpaba por haberlo convencido de mudarse al campo, donde terminó perdiendo su trabajo como tornero. O tal vez era contra el nuevo propietario de la fábrica, que había decidido reducir el personal. ¿A dónde piensas ir ahora, idiota?, exclamó Zouye con desdén. Acuéstate en el sofá. Dormiremos en otro lugar. ¿Para qué demonios has venido aquí? Georgie, cada vez más frustrado, luchaba por mantener el equilibrio. Se tambaleaba más y más, y tuvo que apoyarse en la pared con fuerza para no caer. La ira en su interior seguía creciendo, y era cada vez más difícil contenerla. Tú nos llamaste, murmuró Olga suavemente, tratando de calmar la situación. Hoy es el aniversario de boda de Marina y tú. Las palabras de su hermana no lograron suavizarlo. Con un movimiento brusco de la mano libre, Georgie barrió una cómoda que había en el salón, derribando una pila de revistas, frascos de colonia, la bolsa de maquillaje de Marina y varios panfletos que volaron por la habitación. El ruido fue ensordecedor, y tanto Marina como Seriosa se estremecieron de nuevo. Zouye Fiodorovna y Olga, interpretando el gesto como un estallido de rabia, corrieron hacia él. Zouye, desesperada por controlar la situación, lo agarró por los antebrazos, tratando de inmovilizarlo mientras la tensión en la casa alcanzaba su punto máximo. Un segundo después, Seriosa corrió hacia su madre y la abrazó, buscando consuelo en su miedo. Era la primera vez que veía a su padre en tal estado, y eso solo acrecentó su terror. El estrés del niño empeoró por lo repentino de la situación. Se había despertado en mitad de la noche, después de haber dormido apenas unos 40 minutos, y llevaba horas dando vueltas en la cama desde las 10 de la noche, intentando conciliar el sueño. Le dolía mucho el callo en el tobillo del pie izquierdo, y además tenía un absceso. Marina le había prometido que al día siguiente pediría una cita con el médico, pero mientras tanto, solo pudo frotar la ampolla con té verde. Al ver lo asustado que estaba su hijo, Marina sintió como su propio miedo crecía aún más. Primero, temía que su marido borracho pudiera hacer daño a alguien. Segundo, temía por su hijo, sabiendo que, después de esto, seguramente tendría problemas para dormir y, lo que era más preocupante, perdería la confianza en su padre. Apenas hacía un mes que Georgie había empezado segundo curso en la escuela, aún era tan joven, y ya estaba presenciando terribles peleas familiares. Marina siempre había creído que la familia debía ser un lugar donde uno pudiera relajarse, ser uno mismo sin tener que fingir. Había hecho lo mejor que podía para mantener esa visión, pero algo había salido mal. Ahora, su hogar se había convertido en una fuente constante de estrés para todos. «Vete al diablo», gritó Georgie, seguido de una avalancha de insultos dirigidos a Olga y Zouye Fiodorovna. «Te dije que te largaras». Intentaron detenerlo, retorciendo su cintura de un lado a otro, tensando sus hombros para evitar que se zafara. Sin embargo, Georgie estaba demasiado borracho para coordinar sus movimientos con la fuerza y agilidad necesarias, apenas podía mantenerse en pie. Zouye Fiodorovna gritaba, mientras se golpeaba la mano, desesperada. «Te quedarás en casa y dormirás», gritó la abuela, pero la respuesta de Georgie fue un torrente de palabras y expresiones soeces dirigidas hacia su madre. Olga intentaba sujetar su brazo derecho, mientras el izquierdo de Georgie se agitaba violentamente, intentando apartar a Zouye Fiodorovna. El salón se llenó del olor acre de la colonia mezclada con el alcohol, creando una atmósfera densa y desagradable. Marina, intentando proteger a Seriosa de la escena,
lo abrazó con fuerza y lo giró para que no viera lo que ocurría entre su padre, su abuela y su tía. El niño frunció el ceño al sentir el dolor en su pie, y en un murmullo apenas audible preguntó: «Mamá, ¿qué está pasando?». Seriosa preguntó con voz lastimera, mirando a Marina. Su tranquila voz apenas se distinguía entre los fuertes gritos de Zouye Fyodorovna, Olga y Georgi. «Mamá, ¿por qué está borracho papá?», insistió el niño, con una inocencia desgarradora. Marina podía escuchar la pregunta, pero no sabía cómo responder. Su hijo era demasiado pequeño para recibir una respuesta sincera. ¿Cómo explicarle la verdad sin destruir su imagen de su padre? Apretó su carita contra su vientre, intentando protegerlo de la dura realidad, mientras las lágrimas corrían por su rostro. A pesar de su dolor, no podía apartar la vista de la pelea, como si el miedo la hubiera inmovilizado, atrapando sus piernas y negándole cualquier posibilidad de moverse. Zouye Fyodorovna y Olga seguían forcejeando con Georgi, aunque sus esfuerzos parecían en vano. La fuerza de la anciana se estaba agotando y Olga, claramente desmotivada, no ponía mucho empeño en detener a su hermano. En ese caos, Marina tomó una decisión. Se dirigió hacia la puerta principal, donde estaban sus zapatillas embarradas. Las deslizó rápidamente en sus pies y abrió la puerta, recibiendo una bocanada de frío viento otoñal en el rostro. «¿A dónde vas?», le gritó su madre desde el interior. «Es más de la 1 de la madrugada. Cálmate, Gouche». Georgi, fuera de sí, solo murmuró groserías y salió tambaleándose hacia el garaje, seguido de cerca por Zouye Fyodorovna, quien ni siquiera se detuvo para ponerse zapatos. Olga, por su parte, se giró para mirar a Marina con una expresión de resignación. Marina no sabía que esa sería la última vez que vería a su cuñada. Horas más tarde, Marina Arkadyevna Chernousova, una mujer de 50 años, se encontraba sentada en el sillón del salón. La televisión mostraba una película caótica, pero ella apenas prestaba atención. Terminaba de comer la sopa de remolacha con crema agria, sorbiendo con pesadez. Cuando finalmente dejó el cuenco en el fregadero, caminó hacia la sala de estar, sumida en pensamientos que no podía sacudirse. Su mente saltaba de un problema cotidiano a otro, mientras trataba de recordar qué le deparaba el futuro. «Georgi Petrovich», se preguntó a sí misma, casi en un murmullo. «¿O ya has dejado tu cerebro en esa maldita caja?». Le tomó varios segundos orientarse, intentando recordar en qué día estaba y qué le esperaba mañana. Pasado mañana, Marina Arkadyevna recordó que el 26 de septiembre se acercaba. Al principio, un destello de alegría cruzó por sus ojos, pero pronto su expresión cambió, apagándose en una tristeza pesada. «Me acuerdo», dijo con sequedad. «El día de nuestra boda». Georgi Petrovich, sorprendentemente lúcido, respondió con un tono casi burlón. «Al menos algo queda en tu cabeza. Así que prepárate, lo celebraremos en un restaurante». Marina lo miró, desconcertada. ¿Celebrar? ¿Después de tantos años de tensiones y distancia? Él continuó, sin notar su inquietud. «Tenemos el Degas reservado para el aniversario. Llamaré a Sergei para que se lleve a Yulka y a los niños. Pasaremos unas buenas vacaciones». Las palabras de su marido le causaron una sensación de alarma inmediata. No podía evitar recordar cómo terminaron sus buenas vacaciones, hace 25 años, cuando se quedaron sin medios de subsistencia por mucho tiempo. Los detalles de aquella época se habían desvanecido de su memoria, pero los sentimientos seguían persiguiéndola, como una sombra latente que no lograba sacudirse. A veces, en sus momentos de debilidad, podía sentir ese miedo tan vívido como en aquel entonces. «Se acerca una fecha importante», repitió Georgi. «Hay que celebrarlo. Prepárate. Búscate un vestido bonito para no avergonzar el restaurante», añadió, antes de salir del salón con brusquedad y cerrar la puerta de un portazo. Marina se quedó sola, sumida en sus pensamientos. No sabía a dónde había ido su marido, ni quería saberlo. Lo que más la preocupaba en ese momento era de dónde había sacado el dinero para celebrar ese aniversario, y si estaba cometiendo el mismo error de hace 25 años. A pesar de tener ahorros, temía que Georgi los malgastara en una fiesta innecesaria.
Su relación había sido tensa durante muchos años, una dinámica que se parecía más a la de amo y esclavo, o jefe y subordinado. Durante ese tiempo, Georgie apenas la había llamado por su nombre, y ahora, de repente, decidía organizar una celebración. El mal presentimiento la invadió, como si estuviera a punto de revivir un desastre que ya había experimentado. «Vamos a la cama, hijo», le dijo a Seriosa, tratando de calmarlo mientras él se quejaba del dolor en su pierna. «La tía Olia y la abuela lo arreglarán, traerán a papá a casa. Todo estará bien, te lo prometo». «Mamá, me duele mucho el pie», susurró Seriosa, arrugando la cara mientras se frotaba el tobillo izquierdo, donde aún sentía el dolor del callo. El niño no mentía, le costaba dormir debido al dolor constante que le atormentaba, un dolor que se intensificaba con cada grito de su padre resonando en la oscuridad del pasillo, provocando que todos a su alrededor acudieran de inmediato en su ayuda. Seriosa se levantó con dificultad de su cama individual, donde yacía junto a su madre. Ella ocupaba el borde, mientras él se mantenía contra la pared. «Lo comprendo, Sergei», dijo mamá, «pero tenemos que irnos a la cama. Mañana pediré una cita con el médico y lo veremos». «No, mamá, no lo entiendes», protestó el niño, elevando un poco la voz. «Me duele mucho el pie, donde tengo la ampolla. El ungüento no ayuda. Estoy a punto de dar el último suspiro». Marina se agachó para mirar su pie y se sorprendió al ver la pierna de su hijo muy hinchada. Seriosa apenas podía mantenerse en pie sobre el pie izquierdo, más bien, se sostenía de puntillas, con el talón en el aire. Sentía un dolor intenso al intentar apoyar completamente el pie. «Déjame tocarte el pie», le pidió, deseando sentir la hinchazón, pero no se atrevió. «¿Tienes la pierna tan hinchada?», exclamó Marina, y una sensación de escalofrío la recorrió al ver su estado. La imagen de la sala de espera de la policlínica local comenzaba a formarse en su mente, donde las luces permanecían encendidas las 24 horas. Se imaginó a los traumatólogos y cirujanos siendo sacados de sus cálidas camas para atender a su hijo y salvar su pierna. «¿No tienes fiebre?», preguntó, tocando de inmediato la frente del niño con la palma de la mano. «Sí, estás caliente. Así que prepárate. Vamos al hospital», decretó, sintiendo como el pánico se apoderaba de ella al pensar en su hijo. Olvidó por un momento lo ocurrido en la sala de estar, donde el acre olor a alcohol y perfume aún persistía en el aire. Con cuidado, le ayudó a caminar hasta la habitación, donde él se vistió con sus pantalones de gimnasia. Cada movimiento le causaba un dolor insoportable, y su rostro se retorcía en una mueca horrenda. Al ver esa expresión, Marina comprendió que no había tiempo que perder. Su temperatura era definitivamente superior a 38 grados, y la hinchazón en su pierna era alarmante. Mientras se preparaba, Marina rezaba en silencio para que no se le infectara la herida, temiendo que una infección pudiera ingresar en su torrente sanguíneo y complicar aún más la situación. Ninguna infección ni otro contagio se había filtrado en su torrente sanguíneo, pero la pierna de su hijo de 8 años tuvo que ser amputada a causa de una mísera ampolla, poco después de que se comprara unas nuevas botas de atletismo. Las llevaba con frecuencia al patio para jugar al fútbol con sus compañeros, quejándose de que la parte trasera de la zapatilla izquierda le oprimía el tobillo. Marina, en un intento por aliviar su dolor, le compró una tirita, pero no sirvió de nada, el dolor empeoraba con cada paso. Después de recoger a su hijo, Marina se vistió rápidamente y salió al pasillo, donde hace solo 10 minutos había escuchado los gritos de su suegra y los alaridos de su marido borracho. Corrió hacia él y marcó el número de la ambulancia, insistiendo en que no podían llegar solos al hospital. «Mi hijo tiene la pierna hinchada y fiebre alta», dijo, apresurada y muy excitada. «¿Qué temperatura tiene?», preguntó el despachador, con cara de mal humor. «No se la he medido», le llamé enseguida, «pero la siento bastante alta. Le toqué la frente y está muy caliente». «Su hijo necesita un cirujano o un traumatólogo que le examine la pierna», respondió el despachador, con indiferencia. «Nosotros decidiremos a quién necesita su hijo». «La hinchazón es por una ampolla», replicó Marina, pero el despachador solo le pidió que esperara. Mientras tanto, en el camino, Marina ayudó a su hijo a salir de la cama y a dirigirse hacia la puerta principal. Tenía que ponerle los zapatos,
pero Georgie se había ido con ellos a algún lugar, así que tuvo que lidiar con esa tarea ella sola. Su hijo metió el pie dolorido e hinchado en la zapatilla, y cada movimiento le hacía gemir de dolor. Aguanta un poco más, le tranquilizó Marina, sintiendo una mezcla de impotencia y vergüenza por no poder hacer más. Cuando comenzaron su camino hacia el hospital, Marina miró hacia el garaje y notó que había una luz encendida en una pequeña ventana, donde se veían las siluetas de Olga y su suegra. Sabía que ahora ellas pondrían a Georgie a dormir en el viejo sofá podrido del garaje, y luego volverían a entrar en la casa, probablemente desordenando todo lo que antes había estado sobre la cómoda. A pesar de eso, una extraña sensación de inquietud la oprimía. El viejo pan blanco, con las soleras oxidadas y una cruz roja en el lateral, se detuvo rápidamente ante la casa de los Chernousov, dio la vuelta y se alejó, mientras Marina seguía sintiendo que algo iba mal. No era solo un presentimiento, sino una premonición. Suspiró pesadamente, ahogada por la angustia y la incertidumbre. Mentalmente, Marina rezó por su marido y luego se metió en el coche. En cuestión de segundos, el viejo pan blanco, con los umbrales oxidados y una cruz roja en el lateral, se dirigía a toda velocidad hacia la sala de urgencias del hospital local. El médico de guardia examinó la pierna de Sergi, le puso un termómetro bajo el brazo y, 10 minutos después, miró la lectura, 38.6. La temperatura en tu caso realmente no importa, murmuró, señalando el pie hinchado. Sí, confirmó Marina, mientras Sergi asentía en silencio. Tienes pus ahí. Tendrás que cortarlo, no tiene remedio, dijo el médico, y a Marina se le puso la piel de gallina, sintiendo como su corazón latía con fuerza, tanto que seguramente el médico lo percibió a través de las vibraciones del suelo. En ese caso, traeré a un cirujano ahora mismo. No creo que tarde mucho, pero tendrás que esperar. Tienes tiempo para esperar, ¿verdad? La pregunta le pareció una tontería a Marina. Estaba dispuesta a posponer todo su trabajo, a enviar a su hijo lejos de donde fuera. Llamaré al cirujano Leonid Vasilievich, dijo el médico. Espero que no haya decidido echarse una siesta en el trabajo, y podré comunicarme con él sin inconvenientes. El médico de guardia marcó un número en el teléfono y acercó la oreja al auricular. Después de unos segundos, se escuchó una voz al otro lado. Leonid Vasilievich, ¿estás despierto? Hubo un silencio de 2 o 3 segundos. Genial, entonces, por favor, baja a urgencias. Ingresaron a un niño con una pierna hinchada, temperatura 38.6, ampolla. Pausa de nuevo. Sí, ya he dicho que no hay opción. De acuerdo, esperaré. Colgó el teléfono, se cruzó de brazos y miró a Marina. Estamos esperando, dijo amablemente, sonriendo mientras miraba a Sergi. No tengas miedo, muchacho. En primer lugar, es un procedimiento bastante común y Leonid Vasilievich sabe exactamente cómo hacerlo. En segundo lugar, no tardará mucho. Sí, es desagradable y un poco doloroso. Hombre, exclamó Sergi con firmeza, como si intentara motivar al médico. Maravilloso. Me gusta el humor. Sigue así. Chico, si sufres un poco de dolor durante la operación, podrás jugar al fútbol o correr de nuevo, aseguró el médico, mientras Marina sonreía con ternura. No sé si prefieres el fútbol, dijo Marina. El fútbol. Llevo mucho tiempo con este dolor, respondió Sergi. Mi madre primero le echó verde a la ampolla, pero no sirvió de nada. Es bueno que fuera verde, dijo el médico. Tu mamá es muy buena desinfectando una herida. Nunca duele. En ese momento, entró en urgencias Leonid Vasilievich, el cirujano de guardia, y saludó a Sergi con alegría. Hola, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Dijo, con un tono alegre. Me dijeron que me cortarías la pierna, ¿es verdad? Preguntó Sergi, lo que hizo que Marina se sintiera un poco avergonzada, pero decidió guardar silencio. Comprendía perfectamente la ansiedad de su hijo, y el sentimiento de vergüenza se disipó rápidamente. Lo único que importaba era la salud de Sergi. Leonid Vasilievich sonrió, listo para calmar sus temores. Ya me han hablado de tu problema y no hay otras opciones, dijo Leonid Vasilievich sonriendo.
Lo más importante es que no tengas miedo. Te pondré una inyección de anestesia en la pierna, luego haré un par de cortes, exprimiré el pus y volveré a vendarte el pie. Hablaba con tanta facilidad y sin complicaciones sobre todo esto que Marina sintió una oleada de confianza hacia este hombre. Sabía exactamente lo que hacía, no se hacía llamar cirujano por nada. Déjame ver tu pie, dijo Leonid. Necesito irme. La zapatilla de Sergi estaba tirada en el suelo, mientras él se sentaba en el sofá con las piernas colgando. Leonid se inclinó cuidadosamente hacia la pierna. Stepanovich, lo has dicho bien. Tendrás que cortarla. La pierna está hinchada porque dentro se ha acumulado pus. Y por el tamaño de esta hinchazón, puedo juzgar que hay más que suficiente pus acumulado. ¿Cuánto tiempo hace que tienes esto? Preguntó Leonid. No me acuerdo, pero más de una semana, seguro, murmuró Sergi, sintiéndose un poco avergonzado. Bien, bien. Dime, ¿puedes venir conmigo al vestuario? Allí hacemos todas las operaciones menores. ¿Te costará mucho andar o todavía puedes hacerlo? Sergi, de repente, pensó que su madre podría estar confundida, pero se dio cuenta de la determinación con la que se levantó del sofá y, con la ayuda del médico, comenzó a caminar. Marina, perdiendo todas sus dudas, también se levantó del sofá, recogió los rollos solitarios del suelo y los siguió tambaleándose. En ese momento, Georgie entró en el garaje con una expresión de disgusto y encendió la luz. Hacía bastante frío y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Al salir de casa, se dio cuenta de que buscar trabajo no era una buena idea, deseaba alejarse de sus molestos parientes. Se sintió mareado y decidió que podría esconderse de su madre y su hermana y dormir un poco en el garaje, donde había un viejo sofá oxidado. Souye Fyodorovna y Olga entraron y le gritaron algo fuerte, pero él no les prestó atención. Su objetivo era el viejo sofá gris, con muelles que sobresalían, y todo lo que quería hacer en ese momento era tumbarse, con la esperanza de sentirse al menos un poco mejor. Se le hizo un nudo en la garganta, y Georgie se dio cuenta vagamente de que, si no se acostaba ahora, el contenido de su estómago acabaría pronto en el suelo. ¿Qué clase de ejemplo le estás dando a tu hijo? Le gritó su madre. ¿Qué sacará Sergei de la educación de su padre? ¿Que ser alcohólico es algo bueno? ¿Y qué le pasará cuando crezca? Uno de sus amigos dirá que su padre es empresario. Otro dirá que su padre es funcionario. ¿Y qué dirá Sergei? ¿Lo has pensado? Dirá que su padre era alcohólico, y lo peor de todo, Fyodorovna dejó escapar un suspiro de ira. Al ver esto, Olga se dio cuenta de que no era su hermano a quien había que calmar, sino a su madre, porque ella tampoco estaba poniendo lo mejor de sí. Lanzaba puñetazos a su nieto delante de sus ojos mientras caminaba junto a Souye Fyodorovna, quien hablaba muy alto y agitaba las manos con vigor. Georgi Chernousov se sentó en el sofá, apoyó los codos en las piernas abiertas y se cubrió la cara con las palmas. Sus ojos se cerraron solos, pero lo único que lo mantenía despierto en ese momento era la voz sonora de su madre. «Mamá, déjame en paz», gritó, y por un segundo Souye Fyodorovna se quedó en silencio. Olga se alegró de que aquello pudiera ser el final de la noche, pero se sintió decepcionada cuando la mujer comenzó a hablar aún más alto y duro que antes. La hermana de Georgie entró en el garaje y cerró tras de sí la pesada puerta metálica, que tintineaba con fuerza. Estaba algo combada, y al cerrarse, golpeaba el suelo, formando un pequeño guijarro liso debajo de ella que, de manera mágica, se enganchaba y producía un sonido agudo y desagradable. Olga sacudió la cabeza en un gesto reflexivo. Souye Fyodorovna, sin embargo, parecía no oír en absoluto ese chirrido molesto, ya que en ese momento seguía maldiciendo a su hijo. La puerta del garaje estaba completamente cerrada, pero era vieja y oxidada, y no se abriría si Georgie entraba en un garaje vacío, en el que no había habido coche desde hacía mucho tiempo. Pasaron unos 15 minutos antes de que Souye Fyodorovna se calmara, al menos un poco. Georgie ya estaba tumbado en el sofá, y a veces le decía algo impulsivamente a su madre. Aunque estaba borracho, sentía náuseas y un sueño terrible, como si un remordimiento de conciencia lo mantuviera despierto mientras su madre hablaba con insistencia, obligándolo a contestar. Poco a poco, ella comenzó a perder el contacto con la realidad y, un par de minutos después,
estaba roncando acurrucada en el viejo sofá. «Mamá, ¿qué fue eso?», preguntó finalmente Olia. «¿Por qué estás tan obsesionada con él? Incluso puedo entenderlo. Dios, lo despidieron de su trabajo, y ahora su familia está al borde de la indigencia total, y eso que hace una semana». Zouye Fyodorovna saludó con la mano, visiblemente frustrada. «No sé», refunfuñó. «Me doy cuenta, claro, pero volver a casa a las 2:30 de la mañana. A las 2:30 de la mañana no es normal. No es normal, aunque te hayan despedido del trabajo. Te han despedido, tienes que encontrar la fuerza para mantener la cabeza alta y decírselo a Olik», dijo Zouye Fyodorovna con desdén. «Mamá, no hagamos esto», hizo una mueca Olga. «He oído esta historia 1000 veces. He oído cómo nuestro padre fue a trabajar un turno en el matadero el día que murieron sus padres y luego encontró la fuerza para ir al campo de deportes. Eso es coraje. ¿Te imaginas lo que pasa por el alma de un hombre cuando por la mañana se entera de que se va a asfixiar en su piso por culpa de una fuga de gas? Y Petia, mi Petia, que en paz descanse, fue a trabajar ese día como si nada hubiera pasado. Luego al campo de deportes como de costumbre, y solo por la tarde, cuando llegó a casa, dejó que su debilidad, si es que a las lágrimas se les puede llamar debilidad, saliera a la luz. Lo sé, Olga, pero tienes que entender que Gouche no es nuestro padre. Gouche es una persona completamente diferente. Lo siento. Mamá, pero una cosa es cuando tienes parientes muriendo. Lo siento, Dios no lo quiera, pero tu familia principal está bien, y es otra cosa cuando te despiden de tu trabajo y el bienestar de tu familia principal está en gran duda. Zouye Fyodorovna guardó silencio, tal vez se dio cuenta de que realmente había exagerado. Sacudió un poco la cabeza y miró hacia el sofá, donde Georgi seguía acurrucado, roncando y profundamente dormido. «Ya puedes irte a casa», dijo, asintiendo en dirección a su hijo. «Déjale dormir aquí». «Hace frío», respondió su hija. «¿Y qué propones, despertarlo de nuevo y arrastrarlo hasta la casa para que Sergejenka pueda contemplar este cuerpo ebrio?» «No, eso no servirá. Él y Marinka ya se han ido a la cama de todos modos, y no hay necesidad de levantarlos de nuevo. Mal por su pierna, y ahora Goska ha cocinado gachas. Vamos a casa». Sin embargo, debido a los fuertes gritos, ni Olga ni Zouye Fyodorovna oyeron crujir y golpear las puertas del patio. Pensaban que seguían en casa. Por eso, cuando algo malo pasó con el cableado en el garaje y los cables comenzaron a chispear, intentaron pedir ayuda durante mucho tiempo, incapaces de abrir la verja atascada. La verja, y solo entonces actuaron por su cuenta. Para cuando el fuego había alcanzado y cubierto más de la mitad del garaje, Isia Fyodorovna y Oleg se dieron cuenta de que ninguno de los dos podría salir. La menor de los Chernousova rompió la ventana por la que Marina los había visto hacía un rato, y ella y su madre intentaron sacar a Georgi del garaje, pero inhalando monóxido de carbono, no pudieron salir. Se quedaron atrapados en aquel garaje para siempre. Era el 1 de octubre de 1999, y había llegado el 26 de septiembre. Al despertar ese día, Marina Arkadyevna comenzó inmediatamente los preparativos para la celebración, ya había reservado un lugar en el restaurante e invitado a su hijo y su familia. Desde la misma mañana, la mujer empezó a imaginar cómo sería la celebración, y al principio ni siquiera se acordaba de la sensación de peligro inminente que la había perseguido durante los días anteriores. Sin embargo, esa sensación reapareció. Georgi Petrovich se despertó temprano aquel día, sin el olor nauseabundo del alcohol. Su mujer se alegró de que el hombre no hubiera bebido ayer, aunque ya no lo hacía todos los días como antes. Al levantarse antes de lo habitual, Georgi tomó un desayuno ligero a base de huevos revueltos con salchicha y tomate, y se bebió un vaso de leche desnatada, que solía beber sobre todo Marina Arkadyevna. Luego se fue a ver la tele. La mesa del restaurante estaba reservada para las 4 de la tarde. Sergei, su hijo de 33 años, pudo salir del trabajo 2 horas antes que su esposa. Elvira no trabajaba y estaba ocupada con la crianza de su hijo Han, por lo que Marina Arkadyevna no necesitó volver a salir del trabajo. Sin embargo, experimentó una extraña sensación solo más cerca de la hora de comer.
Volvió a pensar en algo propio y recordó los sucesos de 1999, como en un instante su marido había perdido tanto a su madre como a su hermana, y lo que era aún más deprimente había sucedido en su propio garaje debido a una instalación eléctrica defectuosa. Aquel día le habían salvado, pero se habían quedado allí para siempre. No pudo evitar recordar que una semana antes se habían sentado juntos en un restaurante, bebiendo alcohol caro y comiendo comida deliciosa, mientras en el otro extremo de la sala unos músicos tocaban hermosa música de jazz. El contraste entre los buenos acontecimientos de la época y lo malo era mínimo. El contraste entre los buenos acontecimientos de la época y los malos, así como el escaso tiempo transcurrido, hizo que la mujer pensara que esta vez también debía salir algo bien. Un día, volverían a reunirse en un restaurante lujoso, se divertirían, y entonces, una semana después, tal vez incluso en la misma fecha de la muerte de Zouye Feodorovna y Olga, algo ocurriría. Este sentimiento era muy inquietante, y era imposible deshacerse de él. Tenía que concentrarse en otra cosa, y normalmente la televisión ayudaba a distraerla. Se sumergía en las tramas de detectives, películas de acción y otros programas dominados por hombres. Sin embargo, tras unos minutos de ver esos programas, se aburría y regresaba a sus problemas, así que decidió distraerse de otra manera. Comenzó a elegir la ropa que quería ponerse para la fiesta en casa de Marina Arkadyevna. Marina tenía varios vestidos preciosos en su armario. Incluso se tomó unos minutos para decidir cuál se pondría primero, ya que hacía mucho tiempo que no se los ponía porque apenas salía. Al mirarse en el espejo, Chernousova se dio cuenta de que, a su edad, esos vestidos parecían más un camisón que una prenda elegante. Había dejado de ser una mujer delgada, y el aumento de peso y la flacidez de su piel, propios de la edad, se hacían notar con claridad. Pensó que se veía demasiado fea con ese vestido y comenzó a buscar otro, pero el problema era que los 4 vestidos de etiqueta que se había puesto por última vez hacía muchos años ya no le quedaban tan bien como antes, se veía extraña con todos ellos. Mientras intentaba decidir, su mirada se posó en una falda larga negra y una blusa azul de mangas cortas. Marina Arkadyevna decidió que ese conjunto sería más aceptable. Al mirarse en el espejo, pensó que con la blusa y la falda larga se veía más o menos decentemente, ni demasiado cara ni demasiado barata. Cuando salió de la habitación para mostrarse, le pidió a su marido: «Mírame con este conjunto, por favor». Él frunció el ceño, apartándose del televisor, la miró y frunció aún más el ceño. Inclinó ligeramente la cabeza hacia adelante, como si no estuviera evaluando el aspecto de su mujer. «Marina, no tienes ningún otro atuendo. Llevas un montón de vestidos, pero todos parecen un poco extravagantes», respondió Georgi Petrovich, frunciendo el ceño. Marina Arkadyevna, con cierta indignación, replicó: «Solo quiero decir que ninguno de estos vestidos me queda bien, sigo buscando algo más prestigioso». Georgi Petrovich suspiró, frotándose la frente con las yemas de los dedos. «Sí, no hay nada más en absoluto». «Bueno, entonces quédate en casa», dijo, como si nada hubiera pasado, y volvió a concentrarse en sus series policiales en la televisión. En la pantalla, una intensa escena de persecución mantenía su atención, con delincuentes huyendo por toda la ciudad y enfrentándose a la policía a balazos. Esa escena épica le interesaba mucho más que la aparición de su esposa. «¿Qué quieres decir?», preguntó Chernousova, sorprendido. Se encogió de hombros. «Tienes un aspecto demasiado horrible para eso. Será mejor que te quedes en casa, y yo mismo me reuniré con los niños», replicó Georgi. Sus palabras impresionaron a Marina. Al principio, se quedó en silencio durante unos segundos, asimilando la respuesta que acababa de escuchar. Luego sacudió la cabeza, más por la calma con que Georgi lo dijo que por el contenido de su mensaje. «Bueno, entonces déjame ponerme el vestido de todos modos», dijo, sonriendo con indiferencia. «Estaría bien si me pongo ese naranja de tirantes». «Eres demasiado mayor para ponerte eso». «No, de verdad, Marina. Quédate en casa». «¿Qué tipo de restaurante es ese?». Volvió a sonreír. «Mierda, ¿a quién puedo llamar? El restaurante ni siquiera es un restaurante». Se quedó callada otra vez. Aún no había averiguado de dónde había sacado Georgi el dinero para la celebración. Pensó por un instante que tal vez la estaba engañando,
que había retirado una cantidad de su cuenta y la había gastado a su manera, intentando encubrirlo y hacerla quedar mal. Sin embargo, ese pensamiento pasó por su mente tan rápido como un rayo y, en un segundo, lo había olvidado. Volvió al dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Cerró la puerta tras de sí, decidida a asistir a la celebración de su boda, le costara lo que le costara. No le importaba cómo ni a quien no le gustara su aspecto. A pesar de todo, Marina Arkadyevna estaba bastante enfurecida. Sin embargo, aunque sus palabras no eran una broma, no iba a escucharle, después de todo, era su fiesta común y debían ir juntos. Cuando se casó con ella, Georgie no pensó en cómo se vería después de 35 años, y aunque lo hubiera hecho, a él le convenía que ella no se quejara ahora de su apariencia. A las 4:30 de la tarde, Georgie Petrovich detuvo un taxi y, durante el trayecto, tuvo tiempo de ponerse su único traje, un marrón de 3 piezas al que añadió un poco de perfume masculino. Cuando su mujer salió con el mismo atuendo, él le dijo que se quedara en casa. Te dije que no ibas a ninguna parte. Yo soy terco, son nuestras vacaciones. No solo las tuyas, y yo también debería estar allí. No te preocupes, estaré a tu lado, respondió. Georgie Petrovich chasqueó la lengua, insistiendo en que no iba a ninguna parte, pero ella ignoró sus palabras. Cuando caminaron juntos hacia el armario de los zapatos en el pasillo y ella se inclinó para ponerse los suyos, él aprovechó para tomar rápidamente las llaves del perchero. Salió corriendo por la puerta justo cuando llegaba un taxi. Marina Arkadyevna. Gousche, tú solo. Gritó desesperado. Ella, llorando, se cubrió la cara con las manos. Por suerte, no había decidido maquillarse antes de salir, así que el rímel no se le corría por las mejillas. Sergei ya estaba sentado en el restaurante, en la mesa de la derecha, con su esposa Elvira y su hijo Han. Cuando su padre entró en la sala, Sergei se levantó de inmediato, agitando la mano para que Georgie pudiera verle. Con una gran sonrisa en el rostro, saludó a su padre y estrechó su mano. Hola, Yanchik. ¿Dónde está mamá? Preguntó Sergei, un poco preocupado. ¿Y dónde está Marina Arkadyevna? Interrogó Elvira, con su hijo de 4 años sentado sobre sus piernas, acariciándole la nuca. Georgie Petrovich respondió, se encuentra mal, le ha subido la tensión y ha decidido quedarse en casa. Creo que vendrá un poco más tarde. Esbozó una sonrisa falsa, intentando confirmar con sus palabras que todo iba bien. Sergei se inclinó sobre su mujer y se encogió de hombros, pero la extraña sonrisa de su padre no le agradó. Lo conocía bien y sabía por su madre cómo se comportaba últimamente, se dio cuenta de que ni siquiera en una fiesta tan importante podía sonreír con tanta alegría. Algo iba mal. Se sentaron a la mesa y Sergei llamó al camarero justo cuando un joven con camisa y pajarita negra se acercaba a su mesa. Georgie Petrovich se divertía con su pequeño nieto, que estaba sentado en las piernas de Elvira. Mira qué guapo se está poniendo, dijo Georgie, imitando con los dedos el movimiento de un bigote como el de una cucaracha. ¿Quién es el hombre tan fuerte que está creciendo aquí? Sí, sí, exclamó Han con voz inarticulada. Mientras tanto, Sergei observaba atentamente el comportamiento de su padre. Había hecho varias lógicas y, con cada una de ellas, llegó a la conclusión de que algo no iba bien. Si Georgie realmente se preocupaba por las vacaciones, entonces la ausencia de la madre de Sergei debería ser motivo de tristeza. Sin embargo, Chernousov padre estaba feliz y alegre, haciendo bromas y tratando de aligerar la tensión. ¿Por qué estás tan triste?, preguntó sonriendo. ¿No has dormido bien, hijo? Sí, respondió secamente. Seguro que no he dormido bien. Miró a su mujer, Elvira, y ella le devolvió la mirada. De su expresión se desprendía claramente que también intuía que algo andaba mal, sus ojos hablaban por sí solos. Las pupilas se fijaron en Sergei y luego se movieron hacia su hijo, ocultando toda la tensión tras una agradable sonrisa. Papá, dijo de repente Sergei, incrédulo. ¿Mamá debe estar bien? Está bien, aseguró su padre. Solo es presión, nada más. Creo que ahora mamá va a dormir un poco y luego nos llama. Dale un poco de tiempo para descansar.
Incluso su respuesta sonaba extraña y artificial. Para entonces, el camarero ya les había traído los platos que habían pedido, así como una botella de vino fuerte, no de las más baratas, que Georgie había pedido. Más alegre que hacía media hora, él dijo, ¿por qué descansar? Lo siento, Sergei. Bueno, como Georgie Petrovich dudaba, se puso enferma y dijo que quería dormir un poco. Bebió un gran sorbo de vino y vació el vaso. Luego, tomó la botella para servirse vino por tercera vez entre todos los presentes. Era el único que bebía. Después de estas palabras, Sergei no pudo soportarlo más y sacó su teléfono del bolsillo, pensando que probablemente debería llamarla. Buscó el número de su madre en la lista de contactos, pero de repente se sintió turbado. No perturbes el descanso de tu madre. Tiene la tensión alta, probablemente esté durmiendo ahora mismo. ¿Por qué molestarla cuando no se encuentra bien? Dijo Georgie, mientras bebía otro gran sorbo de vino. Luego, estiró la mano hacia el otro lado de la mesa para quitarle el teléfono a su hijo, pero Sergei se orientó a tiempo y lo esquivó, sintiéndose cada vez más frustrado. Incluso Elvira, siempre tan amable, no soportaba la ira. Tenía un temor constante de enfadar a su marido o de decirle algo que pudiera resultar ofensivo. Cuando otros lo hacían y Sergei comenzaba a enfadarse de verdad, ella se ponía enferma. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Sergei, elevando la frente para no inquietar a su madre. Georgie intentó responder con la mayor seguridad posible, pero la tensión en sus cuerdas vocales delataba su nerviosismo. Sergei se dio cuenta de inmediato. «No la molestaré si llamo para saber cómo está y preguntarle si debo esperar a que venga a nuestro banquete o no», dijo, y marcó el número. El teléfono sonó mientras observaba cómo cambiaba la expresión en el rostro de Georgie Petrovich. Era evidente que temía algo, aunque intentaba mostrar una confianza inquebrantable. Marina Arkadyevna no descolgó el teléfono. La voz del robot en el aparato decía que el abonado no contestaba y pedía volver a llamar más tarde. Sergei se quitó el teléfono de la oreja, y su nivel de ansiedad aumentó considerablemente. «Iré a averiguarlo en persona», dijo de repente, decidido. «Algo le pasa a mamá». Se levantó bruscamente. Elvira y su hijo lo miraban preocupados. Georgie terminó el resto del vino de su copa y, tan abruptamente como su hijo, se levantó y lo siguió. Sergei salió del restaurante y corrió hacia su coche. Unos segundos después, Georgie salió por la misma puerta y gritó: «No vayas a ninguna parte sin mí». «¿Por qué?», preguntó irritado el hijo, mientras se disponía a subir al coche. «Sube al coche, papá». «¿Qué me ocultas? ¿Qué le pasa a mamá?». «Tengo las llaves de casa», dijo, abriendo la puerta y subiendo al asiento del copiloto. Durante el trayecto, Sergei intentó varias veces que su padre le contara lo que pasaba, pero solo le respondía con frases crípticas e imprecisas como, «lo averiguaremos juntos», o, «te lo diré cuando lleguemos». ¿Y cómo podría ser honesto un hombre que, como se sabía desde hacía tiempo, maltrataba moralmente a su propia mujer, no bebía y no estaba registrado en ningún sitio como empleado, interrumpiendo algunos shabbats puntuales? ¿Cómo se puede confiar en un hombre que llega alegremente a una fiesta de 35º aniversario sin su mujer, diciendo que no se encuentra bien y se ha quedado en casa, mientras no para de reírse o verter vino fuerte por un lado de su cabeza? «Cuando llegue a nuestra casa, le diré al ABC». «Mierda. Muy bien. Ahora voy a dejarte algo de dinero y tú pagarás el cheque». «Hasta luego», dijo Sergei antes de colgar. Estaba de pie frente a la puerta principal, fumando un cigarrillo. Le temblaban las manos y tenía los ojos rojos de llorar. A veces se ponía de puntillas y miraba por encima de la valla, esperando ver si su padre volvía a casa. Georgie había salido de casa hacía media hora sin dar apenas explicaciones. Saltó del coche y corrió al patio, empujando hacia adelante la chirriante verja metálica. Se dirigió a la puerta principal sin aminorar la marcha hasta que recordó que estaba cerrada. Las llaves estaban en casa de su padre, que las guardaba. Intentó seguir el ritmo de su hijo, pero debido a su edad y problemas de salud, no podía correr tan rápido.
Sergei introdujo rápidamente una de las dos llaves idénticas en la potente cerradura, la giró 2 veces hacia la derecha y abrió la puerta principal. Al entrar en el vestíbulo, oyó inmediatamente unas excavaciones en el salón, seguidas de sollozos. Lo que Sergei vio siempre permanecerá grabado en su memoria. El 26 de septiembre de 2024, estuvo a punto de perder a su madre. Ella estaba de pie en un taburete, intentando colgar un arnés que había encontrado en el armario del vestíbulo sobre el gancho de la lámpara de araña. «¡Mamá!», gritó con fuerza, y corrió hacia Marina Arkadyevna, quien le tendió los brazos y bajó del taburete, abrazándolo con fuerza y apoyando la cara en su hombro. «¿Qué haces?», preguntó Sergei, con los ojos humedecidos. No podía ni pensar que un día tendría que salvar a su propia madre de la misma persona que quería suicidarse. «¿Cómo puedo vivir con un hombre que me odia?», lloraba. «No puedo más, hijo. No puedo más». Georgie entró en la habitación y vio que había un torniquete colgando. Había un torniquete colgando del gancho de la lámpara de araña y un taburete justo debajo de ella. Inmediatamente, Georgie dio media vuelta, se marchó y no volvió a la casa. Marina Arkadyevna le contó a su hijo sobre la terrible premonición que había tenido, sobre las humillaciones que había sufrido y sobre su temor de ir al banco para averiguar si él había retirado dinero de la cuenta. «¿Y por qué no lo hizo?», preguntó Sergei, frunciendo el ceño. «Creo que sí, pero no como de costumbre. De una manera más aristocrática, o algo así», respondió Marina Arkadyevna en voz baja. «Yo lo habría impedido, pero creo que, al final, lo llevó al extremo, como de costumbre, Sergei. Estaba dispuesta a hacerse algo terrible». No sabía lo que sintió en ese momento al ver a su hijo ayudándola a bajarse del taburete en el que estaba a punto de acabar con su vida. Sergei permaneció largo rato en el porche de la casa, mirando por encima de la valla, esperando verlo regresar. Pensó que su padre volvería, pero nunca volvió. Nadie sabía a dónde había ido. Nunca regresó a la casa y nadie lo denunció a la policía. Si sigue vivo, pensaron, que salga, y si no lo está, que se vaya.